Sí, vamos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. No tenemos presentación oficial, con lo cual nos ahorramos, pues ya sabéis, esos minutos en los que habla muy bien del conferenciante y luego el conferenciante dedica otros minutos a llevarle la contraria al presentador, pues para que, en fin, no parezca que, ¿no? No hace falta. Inventos e inventores en el pasaporte español. Y claro, estáis diciendo, ¿pero esto de qué puede ir? ¿El pasaporte español? ¿Inventos españoles? Pero vamos a ver, si nosotros ¿qué tenemos en España? Si en España lo único que tenemos, solo tenemos un premio Nobel, solo tenemos un tío importante, perdonad el lenguaje coloquial, en ciencia, que es Santiago Ramón y Cajal. Es lo único que tenemos, porque el otro, Severo Ochoa, era americano, porque renunció a la nacionalidad española, ¿no? Y efectivamente le dieron el premio, no a él solo, sino... Bueno, esto fue una cosa realmente que no tenía ningún sentido, porque las técnicas que utilizaron de tinción pues, y la interpretación sobre todo, la de Cajal era correcta y la de Golgi no era incorrecta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quisieron eso de un español nada más? Pues no va a ser, se lo damos a los dos. Se odiaban a muerte, sobre todo Golgi al triunfador Cajal, pero bueno, pues ahí estuvieron un rato. Y claro, en realidad ese es un premio que se da a una trayectoria, a unos descubrimientos, ¿no? Es decir, el cierre de la teoría celular, el padre de la neurociencia, el nuestro, claro, Cajal, pero pues ahí se ha acabado, ¿no? Pues yo creo que ahí se ha acabado ya la conferencia, ¿no? Porque realmente no da más de sí. Que Cajal no está solo en nuestro pasado científico, que nos falta, y no lo deploro, el sentido de la réclamé. Es decir, que hay que reivindicar lo nuestro. Y además, no solemos dignarnos defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la manera de europeizarnos. No solo aspirar a aprender de ellos, sino a enseñarlos. Y diréis, ostras, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿Esto quién lo ha dicho? ¿Y cuándo? ¿Habrá sido cuando existía la marca España, el alto comisario de la marca España? ¿Habrá sido algún ministro de estos que tenemos de hace tiempo, de ahora, de cuando sea? ¿Habrá sido un presidente del gobierno? Pues no, no ha sido ninguno de ellos. Fue ni más ni menos que don Miguel de Unamuno en 1909 y estamos leyendo páginas del ABC. Y diréis, aquí se han vuelto locos. En el Ayuntamiento de Torrelodones se han vuelto locos. Y el conferenciante ya, el más loco de todos, hay que encerrarlo ya. Porque claro, vamos a hablar de inventores españoles y menciona a Unamuno. Pero Unamuno no fue aquel energúmeno que gritó que inventen ellos. Sí. Y como casi todo en Unamuno, pues no. Vamos a ver lo que dijo de verdad Unamuno. Porque Unamuno dijo eso, no a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica dijese, después de hacer notar que la luz eléctrica luce aquí, igual de bien que en el lugar donde se inventó, aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a que no renuncio. Luego, ¿lo dijo o no lo dijo? Pues en principio diríais que sí, pero inmediatamente lo pensáis un poquito mejor y diréis, de ninguna manera. Respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica y sobre todo, expresión paradójica, es decir, que estoy diciendo lo contrario de lo que quiero decir y no pienso renunciar a decirlo. Claro, el tópico es el tópico y cuando se rasca un poco, pues las cosas no son las que parecen, ¿verdad? Porque es verdad que si preguntamos qué inventos hemos tenido, qué inventores hay en nuestra historia, pues rápidamente nos sale Wikipedia, claro. Y preguntamos a Wikipedia y nos da una lista, que tenemos el botijo, la bota para el vino, el chupachú, la fregona, el futbolín, los cigarrillos. Es decir, joder, pues claro, con esto... Claro, pero es que no empieza y acaban aquí las cosas. Los tópicos son los tópicos, sobre todo cuando los españoles los usamos para pelearnos entre nosotros y despreciarnos. Pero en realidad tenemos cosas maravillosas. Tenemos a Mónico Sánchez, que se ha ido a Estados Unidos a aprender y a triunfar. Bueno, ha tenido líos allí, se vuelve a España, líos de otro tipo, que no tiene que ver con la invención. Oye, y su sistema de radiografía móvil y portátil, pues la verdad es que tiene bastante éxito, ¿no? Hace una semana y media, una semana más o menos, hasta aquí Mari Carmen nos hablaba sobre mujeres notables en la historia de España y nos mencionaba, pues, ni más ni menos que a Ángela Ruiz Robles, inventora de, bueno, cuando exageramos un poco decimos del libro electrónico, aquí no hay nada de electrónico, es la mega chuleta, todo esto son rollos de distintas asignaturas, si queremos ver así, pero es una
organización de información enciclopédica extraordinaria. Bueno, pues claro, algo tenemos, ¿verdad que sí? Pero es que además, mujeres de la sala, varones que se hayan roto algo, es que en esa lista de inventos aparecen ni más ni menos que la anestesia epidural. Y ya hay aquí unas cuantas personas que se están levantando a aplaudir porque sin anestesia epidural ya me contaréis lo que podemos hacer. Bueno, pues eso es un invento español, de Fidel Pagés, 1921. Otra cosa es que lo publique en España y que luego durante muchos años, décadas, pues se lo hayan querido apropiar otros, pero es un invento español. Y este es de categoría, ¿verdad que sí? Bueno, pues seguimos mirando en esta inventos inventores y ¿qué aparece? El traje espacial. Venga ya. El traje espacial en España, pero ¿desde cuándo hemos tenido nosotros astronautas? Bueno, esto no va a estar en el pasaporte, pero sí lo tenemos ya en la filatelia. Y si sois asiduos a ver programas como el Ministerio del Tiempo, pues todo un episodio se dedicó a viajar en el tiempo, a intentar ver qué pasaba, porque le querían hacer a don Emilio Herrera algo, no quiero hacer spoiler para que vayáis a la base de datos y la veáis tranquilamente, porque efectivamente había inventado un traje estratosférico. Claro, si queremos salir de la atmósfera, pues hay que salir pasando por la estratosfera. Y las condiciones de estratosfera, de la radiación, la falta de oxígeno, etcétera, pues claro, ahí no fríen. Y aparte no tenemos presión, con lo cual nuestro cuerpo puede reventar. Es decir, unas características considerablemente complejas que había que analizar. Bueno, pues eso es lo que hizo Emilio Herrera. Y claro, cuando luego en los años 50, en los años 60, se va desarrollando toda la carrera espacial por parte de rusos y norteamericanos, pues los estudios de Herrera se tienen muy en cuenta y sobre todo Herrera colaborando con Estados Unidos. Pero tenemos que hablar de los inventos y los inventores en el pasaporte. Y claro, decir, pero el pasaporte, pero el pasaporte, ¿qué va a haber ahí? Es que si hay docentes en la sala, lo que voy a hacer es proporcionaros una herramienta didáctica STEAM, que dicen ahora STEM, ciencia, tecnología, artes, matemáticas, etcétera. Porque es lo que tenemos en el pasaporte. El pasaporte tiene su portada, por supuesto, y tiene su entradilla. ¿Pero qué tiene dentro? Bueno, pues si desde el 2015 lo habéis renovado, que yo creo que ya sí, porque ya han pasado casi 10 años, ya habéis tenido que hacerlo, pues ya no tenemos animalitos, ya no tenemos florecitas, ahora tenemos inventos. Así que volvemos a Wikipedia y ¿qué encontramos como inventos españoles? Bueno, esto hay que compartirlo con los portugueses, ibéricos en cualquier caso, ¿no? Carabelas, galeones y naos. Y efectivamente, una de las páginas maravillosas del pasaporte donde nos podrían poner un sello si entramos en aquellos países que todavía ponen sellos, pues tendríamos la nao y las carabelas de Cristóbal Colón. Oye, esto da muchísimo juego. Y el hecho de la nao, hace unos años, cuando estábamos conmemorando el 5º centenario de la circunnavegación, pues esto como herramienta en el cole, pues es extraordinaria, claro. Yo esto lo he utilizado, por ejemplo, en pedagogía hospitalaria, cuando tengo que tutelar alumnos que están en el Gregorio Marañón, en el Niño Jesús, atendiendo niños en departamentos de oncología, pues claro, a esos niños en oncología que están una semana recibiendo ciclos, pueden estar semanas, pueden estar meses, pues no les puedes llevar los libros así de texto porque, claro, no es la circunstancia. Pero herramientas de estas que les vuele la imaginación. Utiliza el pasaporte, que ahora miren en Internet, ahora hagan otra entrada hacia lo curricular por los laterales, oye, y que viajen con la mente y aprendan, ¿no? Ah, pero es que también tenemos el Juan Sebastián del Cano. Tenemos a la princesa heredera en el Juan Sebastián del Cano hoy. Pero claro, es que teníamos las carabelas y la nao, ¿y qué naves utilizó Juan Sebastián del Cano? Bueno, le quedaba una. ¿Con qué salió Magallanes con 5? Pues con 5 naos, ¿no? Y tenemos a Portugal y España juntos, claro, estamos en una época que, bueno, todo eso. Pues efectivamente, esto está también en el pasaporte. Es maravilloso lo que tenemos en el pasaporte y no nos fijamos en la potencialidad didáctica que puede tener. ¿Pero qué más cosas tenemos? ¿Qué dice ahí? Bueno, yo ni lo veo, pero da lo mismo. El automóvil, el coche Bonet debe ser. Si vais a Salamanca, al Museo del Automóvil que tienen debajo de Casalís, pues veréis una reproducción del primer coche que tuvimos en España de combustión. Claro, en esa época pues eran de mimbre los asientos y el motor de combustión y las ruedas, pues 3. Un triciclo. Pues esto también lo tenemos en el pasaporte. El automóvil de Francesc Bonet y Dalmau. Mira qué fechas, 1890. Miramos los alemanes de Benz de esa época y también eran triciclos. Pero tenemos más cosas y creo que este también está en Salamanca. El coche más grande del mundo en ese año 1921, de Elizalde. Y preguntaréis, bueno, ¿grande era? ¿Y bueno? No.
muy malo, pero da igual, era el más grande y nos da también un poquito de juego para hablar de los felices años 20, y esto lo habéis visto en decenas de películas de gángsters y demás, porque es el típico coche con la plataforma aquí para que lleven las ametralladoras, ¿verdad? Pero en Salamanca sí tienen el Spider Serra de Wilfredo Ricard, Pegaso, es decir, los coches deportivos que en la época Yeye y las películas de guateques, pues era el que llevaban todos los niños guapos que ligaban mucho en esa época. Es decir, un invento español que se comercializa, que participa en competiciones, en rallies, pues esto también lo tenemos en el pasaporte. O sea que también nos da juego. ¿Cómo que nos da juego? Y nos explica muchas cosas. ¿Por qué tenemos campeones de motociclismo uno detrás de otro? Es que en España también ha habido invención, también se han probado, tenemos muchos circuitos y aquí, pues claro, hay tradición. Pues por ejemplo, la Senase, las Anglas, la Montesa, la OSA, la Derby, un montón de empresas y utilizadores, probadores, disfrutadores y campeones luego, gracias a esa tradición que tenemos. En el pasaporte. Uy, qué pasaporte, uy, qué herramienta, que estáis con ganas de ir corriendo a casa. Aquí no se mueve nadie, que tenemos mucho que decir todavía, porque hay muchas más cosas. Por ejemplo, el tren Talgo. Claro, que si lo hemos vendido a Estados Unidos, que si lo hemos vendido a Arabia Saudita y hemos recibido, no, nosotros, alguno que ya sabemos, alguna comisión por el camino, pero esto es un invento español. Es un invento español extraordinario, que también está en el pasaporte. En el anterior nos hemos montado de niños, algunos sois un poco más mayores, lo habéis ya utilizado de adultos, pero es que hoy es el pato que llaman, obviamente por el morro que tiene. Bueno, pues esto en los coles les hace mucha gracia a los niños también y podemos ir estudiando por los fundamentos que Goicoechea, Oriol, pues pusieron, uno como empresario, otro como ingeniero, inventor, pues pusieron en marcha. Este es el pasaporte. Esta es una herramienta extraordinaria pues para educar científico-tecnológicamente en los coles. Y ya se lo hemos contado a bastantes centros y lo están utilizando en bastantes colegios. Pero tenemos muchas más cosas. Y ya cosas ya de verdad de las que podemos presumir. El submarino Peral. Bueno, al poner submarino Peral parece que hay un sustantivo y un adjetivo. Submarino Peral. Pero, ¿son dos cosas? O si hay que crear algo que sea sustantivo, es una única. Vamos con ello. Esta es la página que estamos viendo del pasaporte, dedicada al submarino. Pero claro, si miramos los inventos españoles relacionados con el submarino en Wikipedia, pues parece que hay otras cosas anteriores. Aparece la palabra submarino, Ictinio 1, Ictinio 2, aparecen más cosas, ¿no? Bueno, pues lo primero, el Ictinio 1. Un catalán, Narciso Monturiol, quiere pescar coral en el Mediterráneo y concibe un sumergible. Y no es lo mismo sumergible que submarino. Todos los aquí presentes podemos ser sumergibles dentro de una piscina. Nos sumergimos, pues ya somos sumergibles, pero no somos submarinos. La diferencia entre un sumergible, un submarino y el submarino, artículos determinados e indeterminados, que también habrá que ir precisando. Bueno, pues el ictinio no funciona bien, va a pedales, casco de madera, no tiene sistema de renovación de aire, pero es un intento de bajar a las profundidades, pues por ejemplo, para eso, recolectar, pescar o como se llame, coral. Bueno, es un intento, se gasta una fortuna en Narciso Monturiol, no tiene éxito. Los riojanos presumen del inventor del submarino, pues tampoco es el submarino, es otro sumergible, Cosme García. Y allí en la Casa de las Ciencias pues le dedican una sección, porque oye, pues para eso tenemos un riojano ilustre como es Cosme, ¿no? Bueno, aquí ya se juega con que el casco tenga metal, pero no está motorizado, vuelve a ser un pedales, que tenemos que darle pedales, entonces tampoco hay renovación de aire, pues esto no va a ser eficiente. ¿Es un paso más? Pues otro sumergible. Perfecto, si en todos los países estaban ensayando sumergibles, pero un sumergible es eso, otro sumergible. El Ictinio 2 ya intenta tener propulsión y renovación de aire. A Narciso se le ocurre una reacción química controlada dentro del propio sumergible para que produzca, por un lado, libere oxígeno que de alguna manera equilibre la pérdida por la respiración de los pasajeros y al mismo tiempo esa reacción mueva un motor. Bueno, controlar todo eso a la vez no es sencillo y lo más probable es que si esto lo hubiese probado, pues alguno se hubiese asfixiado dentro o hubiese explotado. Pero bueno, se intentó, no tuvo éxito, hizo algunas probaturas, los optimistas dicen que sí, el hecho es que no se pudo desarrollar y esto fracasó. Hasta que llegó
Isaac Peral. E Isaac Peral nos regala el submarino, el primer submarino, el primer modelo de lo que hoy consideramos que es un submarino. ¿Qué tiene que tener un sumergible para convertirse en submarino? Tiene que tener una propulsión con motor eléctrico, porque si es de combustión nos vamos a asfixiar. Entonces es imprescindible que tenga un motor eléctrico, que no produzca gases. Lo recargamos en superficie con motores diésel o con lo que corresponda. Es necesario que tenga autonomía, claro, tiene que tener una autonomía controlable, porque si no sabemos, nos vamos a quedar en mitad del fondo o donde corresponda, porque no controlamos adecuadamente la duración del viaje. Es decir, ya vamos viendo que son necesarias muchas cosas, no solamente que algo se sumerja, ¿verdad? Tiene que tener un radio de acción que se pueda utilizar tanto en la paz como sobre todo en la guerra, que es para lo que se están concibiendo estos sumergibles, y para pescar coral pues puede tener su sentido. La cota de inmersión tiene que ser adecuada, porque si no nos ven en superficie, y entonces pues dejamos de ser interesantes, vaya sumergible, vaya submarino, que se ve desde la superficie. Muy importante. El casco tiene que ser, llamémosle, hermético, y para eso hace falta que sea de acero, porque si no, pues la madera no va a funcionar igual de bien. Bueno, pues ya tenemos que tiene que tener un casco de madera, tiene que ser capaz de navegar en superficie, pero también de sumergirse, con lo cual tiene que tener tanques de trimado que sustituyan aire por agua para que pues descienda y que luego bombeemos el agua fuera para que pues, pueda ascender. Toda una serie de características. Bueno, pues ese, el primero, que tiene todo eso, y que además lanza torpedos, y que tiene un sistema de visionado desde estando sumergido, es el submarino de Isaac Peral. El submarino como algo sustantivo, con el artículo determinado el. Lo anterior, sumergibles. A partir de él podemos mejorarlos, hasta tenerlos nucleares. Muy bien, pero ya son mejoras del submarino. Y además es muy importante que se ensaye, pues se va a producir la botadura en la Carraca, en Cádiz, en 1888, se va a ensayar, de tal manera que barcos de superficie van a estar viendo a ver si los puede torpedear, y se podrían, no los torpedearon obviamente, pero sí hicieron las tácticas habituales, las maniobras, donde simulaban el torpedeo de esos navíos de superficie y tuvieron éxito. ¿Hasta que pasó qué? Pues esto hay que reconocerlo. Los españoles somos extraordinarios para despreciarnos los unos a los otros y para hundir cosas como esta. Por supuesto, solemos acabar echándole la culpa a espías extranjeros que compran las voluntades, y no solo las voluntades, de los que tienen que decidir. Pero la mayor parte de las veces son compañeros celosos que cuando les toca informar, informan negativamente. Bueno, toda esta historia está más que documentada y hay para todos los gustos el sufrimiento que tenemos que tener los españoles ante cómo va a fracasar algo y va a acabar siendo un monumento. Un monumento que ha estado en una plaza de Cartagena, con una fuente durante muchos años, pero que afortunadamente hoy está puesto en valor. No tenemos el motor, no nos dejan entrar dentro, será complicado y peligroso, nos daríamos golpes con casi total seguridad, pero lo tenemos en un gran museo, en el Museo Naval de Cartagena, allí al lado del muelle, con un espacio expositivo que nos lo cuenta lo bonito, sobre todo, no los conflictos, con bastante precisión. Y esto es lo que tenemos en el pasaporte. Como veis, este pasaporte tiene muchas cosas, ¿verdad que sí? Pero tiene muchas más cosas. El autogiro. ¿Qué querrá decir esto? Autogiro, algo que gira solo. Bueno, pues el autogiro también está. Un aeroplano, aparentemente, con alas fijas y algo que parece que está previsto que rote, ¿no? Claro, como hoy conocemos el helicóptero, pues ya nos suena lo que estamos viendo. Bueno, hay una realidad. No somos mamíferos, pues no quiero entrar, sí, no somos mamíferos voladores, somos mamíferos terrestres. Entonces nos podemos poner unas alas e intentar batirlas, pero no vamos a conseguir alzar el vuelo. Todo lo más nos podemos lanzar en una pendiente y aprovechar la atracción gravitatoria y algo de aerodinámica que vayamos estudiando, como hizo Otto Lilienthal, y controlar la caída si es posible. Cuantas más veces lo intentes, más riesgo tienes de que te acabe pasando lo que le pasó, que se mató. Y efectivamente Otto Lilienthal se mató. Como sabéis, el primer vuelo decimos que es el de los hermanos Wright. A finales de 1903,
cuando pusieron unas vías más o menos de tren, eran fabricantes de bicicletas, entonces, bueno, pues conocían un poco estos materiales, hicieron esa especie de cometa, uno de los hermanos se puso, lo que iban a hacer era lanzar con una catapulta el aparatito con una rampa y encendiendo el motor en un momento dado para que entre la catapulta y el motor funcionando saltase y planease unos metros. Pues lo consiguió y no se rompió nadie nada. Luego lo fueron mejorando y en el año 1911 ya teníamos aparatos como este. Este es el primer aeroplano que llega a España. Yo no sé si vosotros os montaréis ahí, yo desde luego no. Pues la consideración que tenían los pilotos del ejército, del cuerpo de ingenieros sobre todo, en las pruebas que hacían era el equivalente a si hubiesen estado en tiempos de guerra. Es decir, si se mataban, como alguno se mató, su viuda cobraba como si su marido hubiese muerto en el frente, porque es que esto era más arriesgado que ir a la guerra casi, ¿no? Bueno, pues esto era lo que teníamos. Y entonces a los niños hay que explicarles en los coles, ¿y esto por qué es? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué vuela un avión? Bueno, la explicación, los ingenieros ya nos lo han explicado bastante bien. Entonces, lo que queremos es que un avión se sustente en el aire. ¿Y eso cómo va a suceder? ¿Por qué va a suceder? Bueno, pues ya Cayley en el siglo XIX, en el XVIII habían intentado cosas, pero sobre todo en el siglo XIX ya fueron estudiando algo de lo que luego llamaríamos aerodinámica, ¿no? Y entonces nos explican los ingenieros que al ala hay que darle esta forma, porque si viene la corriente de aire por aquí está, digamos, junto todo el aire, pero aquí se separa y luego aquí se vuelve a juntar. De tal manera que como tienen que llegar a la vez a este punto y por aquí tienen que recorrer más distancia, pues se va a producir un efecto de succión hacia arriba. El aire, cuanto más rápido va, ejerce menos presión. Es decir, si hay menos presión aquí hay más presión, pues la presión está hacia arriba y se levantaría y se mantendría en vuelo ese ala si va a la suficiente velocidad. Esto cuando se lo contamos a los niños, pues hablamos del borde de ataque, el intra-2, el extra-2 y el ángulo de ataque. La dirección del avión para acá, la dirección del aire es para allá y sobre todo si inclinamos el ángulo, aumentamos el ángulo, la amplitud del ángulo, pues claro, el aire pegando aquí y además yendo más deprisa por allí que por aquí, pues la succión, la presión hacia arriba hace que el aeroplano o el avión pues se mantenga y no sea magia, sino que tenga una explicación científica. Bueno, esto a los niños en el cole les llama la atención porque siempre se lo preguntan, ¿no? ¿Por qué vuela un avión y no se cae, ¿no? Claro, si la velocidad es la adecuada. Y entonces a mí siempre me gusta provocar y decir, bueno, ¿y por qué un Fórmula 1 a 300 por hora no vuela? Pues claro, como choque con el de delante y le dé el aire, como le estamos viendo, a 300 kilómetros por hora, claro que vuela durante unos metros, pero hay que procurar que eso no suceda. Y por eso no le ponemos alas, le ponemos alerones. Y lo que queremos es que el efecto sea justo el contrario. La forma es la que hace que haya cierta compresión contra el suelo, no queremos que haya resistencia, porque entonces pues los demás van más deprisa, pero hay que equilibrar las velocidades, que no presente resistencia y que se fije al suelo lo más posible. Y todos los años pues nos cuentan cómo pues, el coche de Fernando Alonso, el de Ferrari, han mejorado la aerodinámica y esto, bueno, pues fenomenal. Todo esto nos da juego. Bueno, pero los aviones tienen alas fijas y, como habéis visto en 1911, se pueden caer. Y Juanito de la Cierva, digo Juanito de la Cierva porque era un jovencito todavía, estudiante de ingeniería de caminos, no hay ingenieros aeronáuticos, con dos amigos, pues dicen, yo también quiero construir un aeroplano. Claro, estos son ingenieros de caminos, no son cualquier cosa. Y los estudios los hacen en serio. Primero, pues vamos a estudiar con modelos, mucha ecuación matemática, y a ver esto por qué se sostiene o no en el aire. Y llegan a la conclusión de que sí, pero mucho mejor que nosotros nos quedemos aquí, que contratemos un piloto y que haga las pruebas él por si acaso, porque esto, si el motor se para, se cae. Y si se cae, se mata uno. Y entonces Juan de la Cierva, oye, que tenía cierto afecto hacia los pilotos que contrataba, dice, a ver, ¿no podemos inventar un sistema de alguna manera que si el motor se para, se controle la caída lo suficiente como para que no entre en barrena y se mate el piloto? Y dice, ¿y si le ponemos, además de las alas fijas, unas alas rotatorias que autogiren? Es decir, que cuando el motor tractor que tiene en el morro pues avance,
claro, ya está produciendo una corriente relativa de aire y ese aire puede estar moviendo esas alas rotatorias. Las fijas se quedan fijas, pero las rotatorias empiezan a moverse. Entonces, ese efecto rotatorio, de alguna manera, pues si empezamos a volar, va a seguir girando, se va a mantener el aire y si se parase el motor, como eso va a seguir girando un rato, lo mismo podemos amortiguar la caída. Bueno, él va haciendo distintos ensayos, ninguno funciona hasta que el C4, pues ya sí. Lo que hemos tenido es este motor actuando, esas alas no están, a las rotatorias, no están motorizadas, pero ellas mismas se han puesto a moverse por el efecto del aire que pega contra ellas. La idea es exactamente la misma que con las alas fijas. Tenemos... bueno, estas van a rotar, por supuesto, y lo que queremos es que la combinación de fuerzas que están actuando pues tengan una componente vertical que permitan que el avión no se caiga. Claro, que hay una fuerza hacia arriba. La forma del ala va a ser la misma, de tal manera que buscamos lo mismo, la succión hacia arriba y al mismo tiempo el ángulo de ataque para que el propio aire pegue y también se eleve, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente se consigue. Y con el C4... pues hace unas pruebas antes de hacer la prueba ya en vuelo y efectivamente se ve que esto va girando, pero claro, no vamos a tener un individuo dándole con la mano cuando empecemos, no, va a ser el motor tractor que va a hacer que las alas rotatorias pues también empiezan a moverse por la velocidad relativa del aire, ¿no? Pero avanzando en el tiempo y cuando ya consigue Juan de la Cierva, no en España, que no va a tener éxito, sino cuando lo vende en el Reino Unido y se fabrica en el Reino Unido y vende su sistema a Estados Unidos y se fabrica en Estados Unidos, dice, oye, ¿y si motorizamos esas alas rotatorias? No solo tenemos el motor frontal, el tractor, sino encima motorizamos también las alas rotatorias. Pues entonces ya podemos, pues como veis ahí, aterrizar en cualquier edificio en muy poquitos metros y despegamos en nada, en 7-8 metros conseguimos despegar. Incluso conseguimos aterrizar en un barco portadirigibles en la proa y portahidros con grúas que aterrizan o amerizan y despegan desde el agua, pues con el autogiro de la Cierva en los años 30. ¿Cómo funciona en este caso? Pues en este caso ya lo que hemos hecho es añadirle, bueno, la forma como veis es la misma, pero motorizamos las alas rotatorias. Claro, esto es un invento español y esto triunfa mundialmente. El problema es que no triunfa en España, aunque también los tenemos y si vais al Museo del Aire, o como se llame ahora, ahí en Cuatro Vientos, pues veréis que tanto el Ejército Nacional como el Ejército Republicano, porque allí están con las banderas de unos y de otros, pues los utilizaron. Pero no se fabricaban en España, se fabricaban en el Reino Unido y en Estados Unidos. Si vais al Reino Unido, eso sí que los vais a ver. No hay un museo aeronáutico, no hay un museo aéreo que no tenga, o militar, que no tenga autogiros de la Cierva. ¿Que vamos al Imperial War Museum? Pues ahí lo tenéis. Por supuesto, como no puede ser de otra manera. Vais al Science Museum, al Museo de las Ciencias Naturales, que los niños vean los dinosaurios, y el detrás tenemos el de la ciencia en general, ¿no? Bueno, pues allí también vais a ver autogiros de la Cierva. ¿Queréis buscar? Ya sabéis que no lo vais a encontrar, al monstruo del lago Ness. Y como no lo habéis encontrado, pues os volvéis a Edimburgo, os tomáis unas cervezas y os vais al Museo Nacional de Escocia. Bueno, pues allí vais a tener colgado también un autogiro. ¿Cuál es el problema? Que los escoceses sí son serios. Y entonces, en vez de hablar del inventor, que es nuestro, hablan del constructor, que era escocés. Pues no, esto hay que poner el nombre del español, que es el inventor. ¿Qué más da que lo construya? Lo puede construir en Escocia, en Cuatro Vientos, en Getafe, etcétera, ¿no? Bueno, nos volvemos a Londres, al Museo de la Royal Air Force. En Hendon. Y claro, por supuesto, pues vais a ver varios ejemplares de la Royal Air Force, claro. Es más, la Royal Aeronautical Society de Londres dedica todos los años 2 conferencias estelares mundiales. Una a aeronaves de ala fija y otra a aeronaves de alas rotatorias. La de ala fija le da el nombre de los hermanos Wright. Las de ala rotatoria, igualito que en España. ¿Qué nombre le da? La Cierva. La Cierva Naming Lecture. Por supuesto, porque son serios y saben que no es el inventor del helicóptero, es el inventor del autogiro, sin el cual no habría habido después, con Sikorsky, etcétera, el helicóptero. Pero sin la Cierva y su autogiro no hubiese existido el helicóptero. Y esto lo tenemos también en el pasaporte. Es decir, que el pasaporte es una herramienta didáctica
aparte de orgullo patrio, si queremos verlo así, pues muy importante. Y si tenemos que perder el tiempo esperando en una sala de espera, en un aeropuerto, pues mirad la de información que podemos tener entre el móvil y el pasaporte para estar bien entretenidos. ¿Qué más cosas tenemos? Mirad qué cosa más curiosa, la libélula española. Pero a ver, profe, ¿no había dicho usted que ya en el pasaporte no había animalitos y ya no había flores? ¿La libélula? Sí, pero es que la libélula es esto, el primer helicóptero español. Vale, no somos los inventores del helicóptero, pero en España también hubo un ingeniero de caminos que inventó un helicóptero y lo tenemos ahí, la libélula española. Lo tenemos en foto, por eso lo que se traslada es una foto, porque esto existió. El ingeniero en este caso, como veis, es Federico Cantero Villamil, especialista en presas sobre todo, en el Duero, en la zona de Zamora, pero lo que le entusiasmaba era resolver el problema de la navegación aérea con alas rotatorias. Y él pensaba siempre en alas rotatorias no que autogiran, como el autogiro de la cierva, sino motorizadas. Y tiene patentes desde el año 10, como habéis visto, y en el año 21 él sigue estudiando y presentando patentes. Y en el año 24, pues también. Y ¿no será mejor poner dos alas rotatorias paralelas para que esto vaya más equilibrado que una sola? Pues luego está el par de... En fin, que no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues ya en los años 26 ya tiene algo bastante trabajado, pero claro, él tiene otras funciones. Él trabaja para el Ministerio de Fomento y tiene que hacer presas o lo que le encarguen, ¿no? Bueno, pues para los años 40, pero hemos tenido el parón de la guerra, ya tiene el prototipo para ensayar. Pero claro, es que ya estamos en la guerra y la guerra anima mucho la invención en todos los ámbitos, ¿no? Los alemanes ya están desarrollando el suyo, los rusos y sobre todo los norteamericanos que han adoptado a Sikorsky. Pero bueno, efectivamente se acaba diseñando un helicóptero español, el primer helicóptero español, se acaba probando y lo tenemos en el pasaporte como un hito más de la historia inventiva de este país. Sí, el pasaporte. Pero si miramos en Wikipedia, hay algo que nos llama la atención. Isaac Peral, el submarino. Juan de la Cierva, el autogiro. Y de repente nos aparecen un montón de cosas hechas todas por el mismo español. ¿Y este quién será? Bueno, pues el pasaporte empieza precisamente las páginas donde nos dice a partir de aquí vayan poniendo sellos con este invento que estáis viendo aquí. ¿Y ese invento qué es? Ese invento es el transbordador. El transbordador, que además, si seguimos mirando en lo que nos están diciendo aquí, aparece en distintos enlaces. El teleférico, el tranvía del Monte Ulía. ¿Y eso qué es lo que será? Teleférico y tranvía aérea del Monte Ulía. Si hoy vamos a Barcelona, nos podemos montar en ese teleférico. Nos vamos a los picos de Europa y ya no nos pongáis a temblar, que ya lo han cambiado, ya es más agradable, ya no da tanto miedo. Pero el teleférico de Fuente D nos va a dar unas vistas maravillosas. Nos vamos a Cabárceno, en Cantabria, al parque de Cabárceno, y podemos pasar por encima de los recintos de las fieras, en algunos, pues claro, en esto en la casa de campo no, pero en esto sí, y además por la noche podemos hasta cenar, ¿verdad? Ya sabéis que en este nos podéis montar, está desmontado, no sé cuándo lo pondrán en marcha, el de la casa de campo, pero bueno, lo podemos hacer en Cabárceno y el paisaje desde luego es mucho mejor que la M30. Hay muchas fieras pasando por encima de la M30, pero se llaman humanos y van en coches, y aquí lo que tenemos son leones, que pues la verdad, cenar viendo leones o tigres, pues está mucho mejor. ¿Y esto dónde se inventa? Pues se inventa en Cantabria, en el Valle de Iguña. El Valle del Besaya, entre Reynosa y Corrales de Buelna, en la zona de Portolín, donde estaba Hilaturas de Portolín, en esa casa que ya no existe. ¿Y qué es lo que se ensaya en esa casa, en esos años 1885-86? Bueno, pues los dibujos los tenemos, un sistema de transporte por cable de personas con seguridad absoluta. Si fijamos los dos extremos de un cable y hacemos que un peso vaya de un extremo hasta el otro, al estar fijos los dos cables, hacemos la descomposición de fuerzas, de la fuerza actuante, del peso, y vemos que las tensiones en este punto van a ser brutales, aquí o van a equilibrarse y aquí van a ser brutales también. Es decir, que el cable va a estar trabajando a tensión variable, en función de dónde esté el peso que vayamos poniendo y recorriendo el trayecto de una estación hasta la otra. Pero dice este inventor, oye, ¿y si liberamos uno de los extremos y hacemos que pase el cable por una polea y en el extremo lo que realmente tengamos es un contrapeso
cuyo peso calculamos por adelantado en función de la tensión que pueda aguantar ese cable. El grosor pues, va a ser determinante, claro. Bueno, las características de trenzado, bueno, pero podemos calcular por adelantado. De tal manera que, si hemos calculado bien la colección de fuerzas actuando, lo que va a hacer la barquilla cuando vaya recorriendo el camino es simplemente cambiar de altura con respecto al suelo, porque cuando esté aquí el contrapeso va a estar más abajo, cuando está en el centro el contrapeso va a ir subiendo y cuando me acerque aquí pues va a ir bajando. ¿Por qué no se cae el teleférico de Fuente D? Si os dejasen entrar en el pozo que hay en la estación inferior, veríais el enorme contrapeso de montones de toneladas que tiene el cable soporte, que está anclado fijo en la estación superior, pero que pasa por una polea, que esa sí la podéis ver en la estación inferior. Y ese contrapeso es el que determina que la tensión en el cable vaya a ser siempre constante y que dé igual donde esté la barquilla, porque el cable no va a soportar más tensiones al principio del viaje, a mitad o al final. Y además, el cable tractor, el que tiene que tirar de la barquilla, también es conveniente que trabaje a tensión constante. Habéis visto algunos accidentes que se han producido con telesillas y demás, y lo que pasa es que como se descabale alguno de los anclajes, ya la tensión deja de ser constante y se arma la marimorena y el accidente está casi garantizado. Pero bueno, si el mantenimiento se hace, pues no pasa. Pues esto se ensaya al otro lado de esa casa. Y sobre todo se ensaya con un teleférico de 2 kilómetros de largo entre Pando y Los Picones. Los Picones, una etapa de la Vuelta Ciclista a España de hace 2 años, llegó al embalse de Alsa, pues por ahí pasaba. Bueno, pues esto es una invención española. Es una invención española de 1887. El teleférico para personas es un invento español. Se patenta en septiembre de 1887 desde el Valle de Iguña. ¿Pero por qué digo que a nivel mundial lo es? Porque aquí lo que estáis viendo es algo de consumo español. No, que este inventor no es como los que hemos visto hasta ahora. Que es que su invención, antes de presentarla en España, ya la ha presentado en Austria. Unos días antes. Y unos días antes de presentarla en España, después de Austria, la ha presentado en Alemania. Y luego en el Reino Unido. Luego en Francia, Austria-Hungría, Italia, Estados Unidos, Suiza. Y todas las oficinas de patentes han dicho que esta es la solución al problema del transporte por cable mediante barquillas aéreas, caminos aéreos. Esto es un invento español. Y a eso es a lo que se está refiriendo ahí. Porque el mundo no va a tener un teleférico para personas hasta que este inventor, lo digo ya, Leonardo Torres Quevedo, el Leonardo español, no lo proyecte en serio en el Monte Ullía, en San Sebastián. Hoy en día siguen existiendo los bloques de hormigón en la estación superior y este bloque de hormigón de la estación de salida en una cosa cubierta por la selva, que parece que estamos en territorio maya, en el Yucatán. Y este fue el primer teleférico para personas del mundo. Y diréis, a ver, profe, esto es un cianotipo, uno de tantos proyectos. ¡Que no! Que aunque no lo sepan los españoles, pero ahora ya sí lo vais a saber, cuando cogemos las enciclopedias de transporte por cable, 2 volúmenes, en Austria, no aquí en Toledo, en Madrid o en Barcelona, cuando nos habla de transporte por cable de personas, la foto que ponen no es de ningún alemán, ni de ningún inglés, ni de ningún norteamericano, es de este español, de Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué dicen? Que sí, que en las ferias se ponían carricoches, pero sin seguridad. Que el primer teleférico para personas se inauguró en San Sebastián, en el Monte Ullía, el 30 de septiembre de 1907. Y no fue un proyecto, fue una realidad. Y esto es lo que tenemos en el pasaporte. Esta es la estación de salida, donde pues, la Beautiful People de la época pues, se montaba. Llegaban en un tren eléctrico, el primer tren eléctrico que funcionó en España, en San Sebastián, desde Gros hasta el Monte Ullía. Se bajaban, guapos y guapas, se tomaban un café en la tetería que tenían allí, se montaban en el teleférico, empezaban un camino de unos 200 metros hasta la estación superior, con 6 cables soporte que le daban una estabilidad total. En el caso de que se rompiese alguno de los 6 cables, que no se rompió nunca, el sistema se autoequilibraría y no pasaría nada, ningún cable aguantaría más tensión porque se rompiese uno, porque lo que determina la tensión no es el peso de la barquilla, sino los contrapesos que hemos calculado. Subirían, unos más, unos menos, pero no se caerían. Llegan arriba y decís, pero ¿esto por qué se pone en el Monte Ullía? Bueno, no sé si hay alguien aquí de Cantabria que sabe que la bahía de Santander es la más bonita del mundo. Habrá algún gaditano que diga, hombre, sí, una porra, esto con la caleta, no hay nadie, ¿no? O un malagueño.
No, hay que reconocerlo, es que la Concha es muy bonita. Ahora no se ve porque hay muchos árboles, pero en esa época el trayecto, que tardaba algún minutito, pues era una maravilla. Estabas viendo una de las bahías más bonitas del mundo, como era la Bahía de la Concha. Pues esto, en blanco y negro, es lo que tenemos en el pasaporte. Claro, las fotos coloreadas nos dan mucha más imagen. Pero ¿por qué empieza el pasaporte con esta maravilla? ¿Por qué empieza con esto? ¿Es que empieza y acaba aquí? No, es que si seguimos mirando en la Wikipedia nos dice Spanish Aerocar, el aerocarro español. ¿Y eso qué es? Pues el aerocarro español es un clon de eso que habéis visto. Si se ha inaugurado el 30 de septiembre de 1907 el primer teleférico para personas del mundo, estos empresarios españoles con capital español, la patente ya sabemos que es española, el proyecto ya sabemos que es español, el ingeniero constructor va a ser español, el capital va a ser español, la administración de la empresa va a ser española, el material se va a fabricar aquí en Madrid y se va a llevar en mitad de la Primera Guerra Mundial a Norteamérica, a Canadá. El primer teleférico para personas de todo Norteamérica se va a poner sobre el río Niágara, 5 kilómetros aguas abajo de las cataratas. La idea que le ofrecen a Estados Unidos y a Canadá estos empresarios españoles es lo ponemos de la orilla americana a la canadiense y vemos las cataratas americanas y las cataratas canadienses. La idea es magnífica. Pero claro, y los pasaportes, y los visados, y los controles, aquí no es... ¡Hala! Aguas abajo, 5 kilómetros, porque el río Niágara hace aquí un remolino, estáis viendo cómo ruge el remolino, y esta es orilla canadiense, todo esto es Canadá, y aquí las aguas territoriales de Estados Unidos, porque hay como un cabo, y luego el río sigue por allí. Y ahí se pone, el 8 de agosto de 1916 se inaugura. ¿Os parece bonito en blanco y negro? ¡Pues lo vemos en color! Porque hoy, si viajáis a Niágara, os podéis montar en el transbordador español del Niágara, que encima está pintado ¿con qué colores? Los de la bandera de España. El rojo igual, que eso aquí no se puede. Ya sabemos que eso aquí no se puede hacer, si no le ponemos un tercer color. Pero allí sí se puede. Y os puedo asegurar que hasta los de tricolores y demás, cuando van allí dicen, ¡ostras! Bueno, pues este teleférico está funcionando. ¿Veis el recodo que hace el río? Entonces, pues da su cosa. Pero como son 6 cables, el equilibrio es absoluto. Estamos flotando en el aire. Yo tengo vértigo y aquí es que no lo sufrí. Es verdad que estaba sugestionado por la maravilla de la persona que yo más había estudiado, ¿no? Pero os podéis montar hoy en día porque sigue funcionando como el primer día, después de más de 100 años, sin haber tenido ni un solo accidente. Pero este inventor, ¿qué es este inventor? Pues si miramos un poquito más lo que dice Wikipedia de los inventos españoles, nos dice telequino. ¿Y eso del telequino qué es? Bueno, pues habéis visto la palabra dron de alguna manera por ahí. Bueno, un dron sería esto, ¿verdad? Pero esto es un dron con alas rotatorias. En realidad, dron lo que queremos decir es un vehículo aéreo no tripulado. Incluso puede ser autónomo, si le ponemos muchos dispositivos, ¿no? Pero bueno, este es con mando a distancia. Es realmente un aparato de vuelo teledirigido con alas rotatorias. Pero este sería otro dron. Claro, lo hacemos indoor porque el viento pues, a los dirigibles pues, les afecta mucho. Pero esto no deja de ser un aparato volador teledirigido. Bueno, pues ¿queréis saber el invento cuándo nace y a quién se debe? Patente francesa y patente británica de Leonardo Torres Quevedo, 1902. El concepto dron no es ruso, no es ucraniano, no es israelita, no es chino, no es americano, es español. De Leonardo Torres Quevedo, que como estáis viendo no se queda en España, aunque lo patente también, lo presenta donde hay que presentarlo, en París y en Londres. ¿Y qué hace un inventor si fuese italiano llamándose Leonardo? Pues se lo quedaría en manuscritos que guardan un cajón, ¿verdad? Pero el nuestro no. Es un Leonardo español. Y si tiene en su cabeza esa invención, es porque tiene el prototipo y lo lleva a la Academia de Ciencias de París. Y el gobierno español, que descubre lo que tiene, el de entonces, que hacía justicia a sus inventores, crea para él el Centro de Ensayos de Aeronáutica. Y lo pone Leonardo, con el dinero que le dan, en el frontón Betty High de Madrid. Si habéis estado en Madrid, sabéis que está abierto al público, que hemos hecho un centro de interpretación. Cuando subáis a esta terraza de aquí,
veréis escrito en piedra una frase con mi nombre debajo diciendo que el frontón Betty High no se entiende sin Leonardo Torres Quevedo, y Leonardo Torres Quevedo empezó a desarrollar sus invenciones aquí en el frontón Betty High. Veréis la maqueta de un aparato que vais a ver ahora también y correspondencia, documentación sobre el telequino que les he dejado yo. Porque ¿qué pasó allí? Pues nos lo dice la prensa. Ha ido el alcalde de Bilbao en 1905 y ha visto que Leonardo está ensayando un aparato de mando a distancia en el frontón Betty High, teledirigiendo el primer coche eléctrico teledirigido de la historia. Febrero de 1905, frontón Betty High. Es un coche como el de Bonet, 3 ruedas, es un triciclo en ese momento, motor eléctrico, baterías eléctricas y teledirigido. ¿Pero qué más es el frontón Betty High? Es un astillero. Está construyendo una barca eléctrica para teledirigirla en el estanque de la casa de campo. ¿Y qué más es? El origen de los drones. Porque lo que quiere teledirigir son globos dirigibles. Aeroplanos todavía no hay. Lo único que tenemos que vuele son dirigibles. Y eso es lo que va a hacer. Delante del rey Alfonso XIII, primero en 1905 en privado y con el rey en septiembre de 1906, va a teledirigir este barco. Este barco que tenéis aquí, este es el aparato receptor y desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao va a ir mandando pulsos al receptor. Un pulso es encendido del motor, 2 pulsos a babor, 3 a estribor, 4 más deprisa, 5 más deprisa, 6 más deprisa, 7 retrocede. Y así los códigos que queramos poner. ¿Estáis oyendo lo que estoy diciendo? Cuando cogemos la tele y nos pegamos con el vecino, con el marido, la esposa, con quien sea, es porque no es un aparato que enciende y apaga, ¿verdad que no? Es un aparato que el que lo controle dice, en el 1 veo este canal, en el 2, en el 3... Es lo que os acabo de decir. En función del número de pulsos que yo mande, el receptor los va memorizando. Porque si solo fuese encendido y apagado con el primer pulso, eso no es un mando a distancia. Es lo que había hecho Tesla. Tesla no había hecho más que eso en 1898 en el Madison Square Garden. Tenía 2 encendidos y apagados. 2 emisores y 2 receptores. Encendido y apagado, el timón hacía así, el timón hacía así o el timón hacía así. Eso no es un mando a distancia. Eso es encender o apagar. El mando a distancia de verdad es en el que yo codifico tantas órdenes como yo quiera. En este caso creo que eran hasta 19. Va almacenando, es decir, no actúa cuando le mando una señal, sino espera a que sea el número total, que han sido 7. ¡Pap! Se cierra el circuito, el aparato receptor interpreta qué orden estaba implícita en esas 7, o las 8, o las 4, las que fuese, y él solito manda las órdenes a los servomotores correspondientes. Este es el primer mando a distancia completo, pero no lo digo yo, que me lo habéis oído decir. Lo vais a leer en inglés. Porque el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, a base de escribir mucho y dar muchas conferencias, ya se enteran de lo que es Leonardo Torres Quevedo. Y conceden un milestone, un hito en la historia de la computación y los dispositivos eléctricos. Los primeros desarrollos en el control remoto. España, 1901. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó telequino, que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de testar, de ensayar globos dirigibles de su invención sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó patentes del sistema, como os he enseñado, en Francia y en el Reino Unido, también en Estados Unidos y en España. Con el telequino, españoles de la sala, con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. ¿Cómo es posible que hoy, me malicio, sea la primera vez que los que estáis aquí habéis leído una frase como esta? ¿Cómo es posible que en los libros de texto de nuestros niños y niñas no se sepa esto? El invento del mando a distancia es de un español. Pero hemos hablado de que el aparato receptor, él solito, toma decisiones y manda órdenes. Eso se llama autómata, ¿verdad? Y si eso es un autómata, tendrá que haber una ciencia para esa máquina nueva. Tendrá que ser la ciencia automática. Bueno, pues eso es lo que va a hacer nuestro Leonardo. Y vemos en Wikipedia el ajedrecista. ¿Cómo que el ajedrecista? ¿Qué es el ajedrecista? Claro, hablamos de inteligencia artificial. Si yo juego contra una máquina al ajedrez y esa máquina a cada movimiento que yo haga responde inteligentemente, está actuando como si fuese inteligente. Está, pues, dotada esa máquina de, llamémosle, imitación de la inteligencia humana. Y a eso se le llama inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues 1912. No 2012 ni 2022, he dicho 1912.
Leonardo, el nuestro, Leonardo Torres Quevedo, tiene terminado el ajedrecista automático. Aquí tenéis el tablero con todos los escaques y va a jugar el humano contra la máquina. La máquina maneja la torre y el rey blancos, el humano el rey negro. Ponemos las piezas y va a empezar la partida con el humano desenganchando el rey negro. La máquina se enciende y espera el movimiento del humano. Si insertamos el rey en uno de los escaques alrededor de la posición de salida, responde inteligentemente moviendo la torre o el rey. Si le hacemos trampa, nos pilla y enciende una bombilla. A la tercera trampa se desconecta. No perdamos tiempo porque nos va a pillar. Jugamos en serio. A cada movimiento del humano, la máquina, sin que los demás humanos hagan nada, responde inteligentemente. Cuando da el jaque, avisa con los campanos, indefectiblemente da el jaque mate siempre. ¿Qué es lo que acaba de inventar un español? ¿Lo queréis leer en francés? Porque lo presentó en 1914 en París. Y la portada de Le Matin decía esto: un autómata que sabe jugar al ajedrez. ¿Pero a qué no es eso lo que estáis leyendo? Estáis leyendo eso de arriba, ¿verdad? La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. El inventor de la inteligencia artificial, el primero, no es Alan Turing. Se llama Leonardo Torres Quevedo. Alan Turing nace en junio de 1912. En junio de 1912, Leonardo ya tiene demostradas las posibilidades de la inteligencia artificial. Y diréis, ya, pero es que esto lo estamos leyendo en francés. Que no hay excusa para que los españoles no sepan esto. Y no hay excusa para que el mundo no sepa esto. Porque lo podemos leer en 1915 en Scientific American, la revista más importante de divulgación científica del mundo entonces y ahora. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. El inventor, el padre de la inteligencia artificial, es Leonardo Torres Quevedo. Y como a la máquina que tenía en primer lugar en el año 12 le faltaban algunos detalles, pues dice, no, mirad, vamos a poner el tablero horizontal, los electroimanes van a ser los que muevan las piezas y los jaques no van a ser campanos, va a la máquina a hablar, porque le voy a poner un gramófono con las órdenes en el disco, de tal manera que cuando me tenga que avisar de los jaques, me lo diga hablando. Sí, esta máquina sigue existiendo, está en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. No funciona, porque si esto fuese un americano, claro que funcionaría, y tendríamos réplicas en todos lados, pero aquí está puesta, pero sin funcionar. Y la última vez que funcionó fue con esas manos que estáis ahí, y a esas manos le queréis poner caras. El último al que derrotó, ¿sabéis quién fue? Este. El último al que derrotó fue a un rey, a un jovencito rey Juan Carlos, porque la máquina no hace distinciones, gana siempre. Y no se deja ganar si el humano no le da una tecla para que se deje ganar. Y no dejaron que ganase el rey Juan Carlos en el año 1978 en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. ¿Pero qué valoración merece esto? ¿De verdad me lo estoy inventando o esto es en serio? ¿Os parece suficientemente serio el blog oficial de Google? Porque en 2012... hicimos un acto en la Universidad Politécnica para conmemorar el centenario del ajedrecista y a Google Europa le explicamos lo que era el ajedrecista. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Resulta que entendieron que Leonardo, el nuestro, había sido el inventor del primer computer game de la historia. Vídeo, bueno, pues se ve, pero no tenemos tele. Podemos llamarle videojuego si queremos llamarlo también así. Juego de ordenador en cualquier caso. Pero para ver si esto es cierto o no, hoy ¿qué hace todo el mundo, aunque no lo confiese? Pregunta a ChatGPT. Pues le preguntamos a ChatGPT. Y decimos, oye, ChatGPT, el ajedrecista automático de Torres Quevedo fue el primer autómata, y efectivamente es el primer player. Bueno, hubo un fake, que fue el turco, pero efectivamente el primer truly, el de verdad, automático, fue el de Leonardo Torres Quevedo de 1912. Oye, ¿y el ajedrecista tan maravilloso no se puede considerar el origen de la inteligencia artificial? Bueno, aquí ya empieza Google, ChatGPT bueno, hombre, es que hay otras máquinas porque tenemos algunas cosas en el año 58 o 56... Digo, bueno, vale, me estás hablando del teorizador lógico de 1956. ¿Entre 1912 y 1956 hay alguna otra máquina dotada de inteligencia artificial? Dice, sí, mira, tenemos el Mark I de 1957, la conferencia de Dartmouth de 1956, el Problem Solver de 1957, el IZA... Oye, que te he dicho, entre el 12 y el 50... No hay nada. Solo está Torres Quevedo.
Lo demás serán consideraciones teóricas, pero no hay nada. Pero estáis viendo esta foto. ¿Y esta foto qué es? Pues el primer computador electromecánico de la historia, que es español, de Leonardo Torres Quevedo, de 1920. A la derecha tenéis el teclado, el órgano para introducir datos, y tenéis también la impresora, porque es una máquina de escribir. ¿Y a la izquierda qué tenemos? Bueno, pues la unidad de proceso, como queramos llamarla. Pues le preguntamos a ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿tú sabes que el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo fue una computadora electromecánica de 1920? Yes. El aritmómetro electromecánico, también conocido como tal, era una computadora, una calculadora electromecánica que realizaba operaciones con tecnología electromecánica. No era el ordenador completo todavía, pero es el más importante que había en ese momento. Bueno, pues nos vamos a París. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de París. Exposición, 350 años de informática. De la máquina de Pascal al ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Dónde empieza? Bueno, pues que sí, se intentaron hacer tablas de no sé qué, 1920. Aritmómetro de Leonardo Torres Quevedo. Y cuando ponen el panel con todos los artilugios que de alguna manera han simulado el cálculo, nos han ayudado a realizar operaciones, y buscamos, a ver, en todo esto, ¿dónde está el ordenador? A ver, aquí, el ordenador actual. Lo ampliamos. El ordenador actual. ¿Qué tenemos? Pues la máquina de diferencias de Charles Babbage, que no completó, lo que hay en el Museo de la Ciencia de Londres se hizo a final del siglo XX, la máquina analítica, que es que esa ni la empezó, sí, vale, están aquí el Mark I y el ENIAC de los años 40, y lo único que hay es Torres 1920, no hay más. Fracasos por aquí, ordenadores ya para el 40-50, y nuestro Torres de 1920. Para que el mundo se entere de que esto es así, lo publicamos en el año 21 en los Annals of the History of Computing. Y como a mí no me importa enfrentarme con ello, el 28 de febrero de este año me fui a la British Computer Society de Londres a darles esta conferencia. A explicarles en la casa de Turing, en la casa de Wiener, de todos los pioneros anglosajones, que el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial se llama Leonardo Torres Quevedo. Esto lo tenéis en vídeo, o sea que la podéis ver en inglés. Y lo que quería decir era esto, que la historia de la computación es una historia fascinante, que la búsqueda de pioneros poco conocidos de la computación, de padres perdidos del ordenador, de fundadores de las ciencias de la informática que no se conocen, de creadores de la inteligencia artificial, que todo eso es nuestro Leonardo y que ellos no lo sabían. Bueno, pues ya lo saben, ya lo saben. Bien, pero esto habíamos empezado hablando de unos artilugios. Y vamos a ir terminando con otro de los inventos de Torres Quevedo, el dirigible. Porque la solución del problema de la navegación aérea al acabar el siglo XIX, empezar el XX, era o una bolsa llena de aire y una barquilla igual de larga y un montón de cuerdas para que el peso de la barquilla no doblase el dirigible, o Zeppelin con una estructura metálica que, claro, en caso de impacto, pues ya sabéis lo que pasa. Ni un sistema ni otro eran eficientes. Hasta que aparece, ¿quién? Nuestro Leonardo. Nuestro Leonardo, que dice, no, dentro del dirigible tenemos que poner una viga de sección triangular. Para eso él es ingeniero de caminos y sabe lo que significa la solución triangular. Y además no va a ser metálica, van a ser todo triángulos de cuerdas. Cada vértice del triángulo va a estar unido a 3 largueros. Van a ir de proa a popa, de tal manera que vamos a tener una viga de sección triangular hecha solo de cuerdas. Cuando yo le meta gas a presión al dirigible, las cuerdas se van a ir estirando, se van a ir rigidizando, pero esto es elástico, admite impactos, inflado, desinflado, etc. Cuando yo ahora le cuelgue la barquilla, los pesos y demás, pues no va a pasar nada, porque no se va a doblar por el centro, porque el peso se va a distribuir uniformemente por toda la barquilla, porque este inventor no es Leonardo da Vinci, lo ensaya en Guadalajara. Y va a empezar a triunfar en Francia, porque le va a vender la patente a los franceses. Y aunque en España no se desarrolla la invención, porque en realidad los militares lo van a echar de Guadalajara, en Francia sí. Se va a integrar en el ejército francés y va a participar en los desfiles del 14 de julio, fiesta nacional francesa. Y los británicos le van a comprar el dirigible. Y Leonardo se va a hacer de oro, porque su dirigible, el primero que comercializan, bate el récord mundial de velocidad. Más rápido que cualquiera de los dirigibles de la época. El ejército francés, viendo que se acerca la Primera Guerra Mundial, le encarga a acorazados voladores para poner cañones en las barquillas y poder cañonear desde el aire. Están ensayando, no se sabe en qué va a consistir todavía la Primera Guerra Mundial. Estalla la Guerra Mundial.
En el Reino Unido solo hay un dirigible operativo, el que han comprado a Leonardo Torres Quevedo. Pasa a la playa, este es el hipódromo de Ostende, y protege a las tropas y a la ciudadanía. Y claro, aunque los españoles no saben esto, y os lo tengo que ir contando poquito a poco para que podáis digerir tantísima información, cuando se publican en Francia o en el Reino Unido libros sobre qué fue la guerra de los dirigibles contra los submarinos en la Primera Guerra Mundial, los dirigibles que ponen son los de Torres Quevedo, que fueron los que anularon los submarinos alemanes, que estaban hundiendo millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas, en el Canal de la Mancha o en el Mediterráneo, hasta que empezaron a funcionar los dirigibles de Torres Quevedo y bloquearon absolutamente a los submarinos alemanes. Más de 30 de la serie Coastal. ¿Y qué hacían? Pues claro, no hay sonar. Desde la cubierta del barco no se ve el torpedo acercarse. Y olvidaos de que podamos ver desde la cubierta del barco el periscopio dejando esa pluma flecha. Pero desde el dirigible sí. Y si usted, el capitán del U-Boat, manda un torpedo, yo desde el dirigible voy a ver de dónde ha salido perfectamente. Sí, usted lo mandará a 2 millas. Pero yo a 80 kilómetros por hora me pongo encima de donde está usted. Para lanzar el torpedo tiene que hacerlo a 3 metros de profundidad, con lo cual yo estoy viendo la sombra perfectamente. Y dice, bueno, me sumerjo. Si usted se quiere sumergir, ya lo ha dicho Isaac Peral, tiene que cambiar el aire que tienen los tanques vacíos por agua para que empiece a sumergirse. ¿Va a estar usted echando burbujas durante horas? Se ha suicidado. Los libros alemanes lo dicen claramente, ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar, no a hundir, a atacar un solo barco si estaba protegido por dirigibles. Y esto se hizo en los Western Approaches, en el Canal de la Mancha, con dirigibles, como acabáis de ver, de unos 5.000 metros cúbicos, pero con los de 10.000 metros cúbicos y más ya podíamos ir al Mar del Norte. La serie North Sea, 18 dirigibles North Sea, en Scapa Flow, en las Órcadas, la salida de la flota alemana por el Báltico, todo eso lo controlaban estos dirigibles. Y entre medias, otra serie de otros 10. En Francia, otro montón, 20 y tantos dirigibles para controlar todo el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, en las bases que tenían en Túnez y en Marsella. Pero uno y otro y otro y otro, hasta final de la guerra, que se le venden incluso a Estados Unidos, que operará, cuando entra en guerra a Estados Unidos, dirigibles del sistema Torres Quevedo. Y además estudia el problema en su totalidad. ¿Cómo amarramos al aire libre estos dirigibles? Porque los hangares no siempre los tenemos. Patente en Inglaterra, en Francia y en Bélgica. Una patente que se utiliza para amarrar dirigibles al aire libre. Y que si hubieseis estado en Villanueva del Pardillo en el año 2012, hubieseis visto al dirigible, como veis ahí, el Spirit of Safety de Goodyear, amarrado al mismo sistema que Torres Quevedo había patentado 100 años antes, porque esto es un inventor. Y si hoy vais a la frontera de Siria, etcétera, el ejército de Estados Unidos, el ejército de Israel, sigue utilizando el sistema de poste de amarre, ahora son teledirigidos y con equipo de teledetección. Este es un inventor. Que además dice, ¿y si montamos el poste de amarre en un barco? Podemos unir náutica y aeronáutica. Lo patenta en el año 13 y aunque no nos van a dejar conmemorar el desembarco en Alhucemas por los problemas que tenemos, vamos a conmemorar una guerra contra Marruecos, pues efectivamente la Armada Española en el año 22, el problema que teníamos era en Marruecos, después del desastre de Anual, va a construir el primer barco portadirigibles de la historia, que participará en el desembarco de Alhucemas de 1925. Sí, teníamos hidroplanos en la parte de popa y dirigibles en la de proa. Todo esto se utilizó. Y esta invención es interesante. Oye, pues debía serlo porque los norteamericanos en los años 20 copian el sistema para los dirigibles que estaba construyendo Goodyear, para esos mega dirigibles. Y el sistema no debe ser malo del todo porque en los años 80, 90 del siglo pasado, en la lucha contra los submarinos de los narcotraficantes mexicanos, utilizaban este sistema de teledetección de submarinos. Hoy nos hemos despertado en el telediario, que han vuelto a pillar otro submarino que venía a entrar por el Guadalquivir. Para eso se utilizaban y se siguen utilizando al acabar el siglo XX y empezar el XXI y al seguir avanzando el XXI. Barcos portadirigibles con todas las invenciones de Torres Quevedo, porque el catamarán también es invento de Torres Quevedo de 1916. Y yo sé que queréis que esté hablando hasta mañana, pero tenemos que ir terminando. ¿Tenéis que ir a cenar? ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé que queréis que sigamos hablando de Torres Quevedo. Esto pasaba en Guadalajara
en 1906-1907. ¿Y por qué pongo Moulins 2012? Porque en 2012 la Casa Boliris seguía desarrollando dirigibles. Ahora tetralobulados, le han metido un pequeño lóbulo más en la base, pero es lo mismo. De la intersección de los lóbulos cuelgan los sistemas de soporte para que no se doble la envuelta por el centro. Pero mirad qué pongo ahora. Pongo que ni más ni menos de París a Kiev, 1911-2013. Y dice, esto ya te estás pasando. No, esto estaba pasando en París, a las afueras de París. Y esto estaba pasando 3 semanas antes de que empezase la guerra del Donbass, un consorcio entre la Sociedad Aeronáutica de Kiev, ucraniana, y la Sociedad Aeronáutica Rusa. Estaban en paz entonces y estaban ensayando este dirigible a las afueras de Kiev, en un aeródromo que habéis visto bombardeado en los telediarios, pero os ha pasado desapercibido, y que se llevaron de allí rápidamente cuando empezó la guerra. Esto pasaba en París y esto pasaba en Kiev. Pero si le doy a la tecla ahora, resulta que decimos Baraki y Moscú. Claro, porque hemos dicho que hay dirigibles de Torres Quevedo en Túnez y en Argelia durante la Primera Guerra Mundial. Pero Moscú, ¿por qué? Porque ese dirigible ya no está en Kiev, ahora está en Moscú. Y claro, ya sé yo que se parecen, pero por si acaso, como he ido a varios congresos de historia de los dirigibles y demás, y me he encontrado con el presidente de la Sociedad Aeronáutica Rusa, pues le escribo, querido compañero Fuodorov, estoy buscando más información, fotos, detalles técnicos, sobre ese dirigible que teníais en Kiev y que, oye, que a mí me parece que por la forma trilobulada que tiene, la estructura interna y demás, pues es como los de Torres Quevedo, ¿no? Los diseños de Torres Quevedo que vimos en los Astra-Torre franceses, en los Coastal, North Sea. ¿Me puedes decir algo? Bueno, no sé a qué hora le mandé esto, ¿no? El 8 a las 22:11, ¿y a qué hora me contesta él? Pues el 9 por la media mañana, al día siguiente, ¿no? Querido colega, te adjunto materiales acerca de este dirigible, que claro, se llamaba así en Kiev, ahora lo hemos llamado de otra manera, y por supuesto, los principios de los diseños de Torres Quevedo los hemos utilizado ampliamente en la construcción. Sí, ya lo sé. Lo que quiero es que me lo pongas por escrito pues, para poder enseñároslo, ¿no? Como que yo sé que os estáis quedando como alucinados y que queréis más. Pues no os preocupéis, porque aunque vayamos a terminar en un ratito, podéis tener más. Y algunos de la sala ya lo saben. Porque si os bajáis a Villanueva del Pardillo, en el Centro Cultural Tamara Rojo, tenemos esta exposición. Bueno, esto es parte de la exposición, ¿no? Con una foto no puedo hacerlo todo. Hay más de 40 paneles donde contamos toda esta historia, maquetas, audiovisuales en inglés y en español, libros, etc. Sí. Esta conferencia que vi hace unos días y esta exposición la vamos a prorrogar hasta el 10 de abril. Sí, podéis bajar hasta el 10 de abril a ver esa exposición. Y si queréis escucharme otra vez, porque no os habéis quedado suficientemente convencidos, voy a enfrentar a Leonardo, el nuestro, con el otro, con Da Vinci, el 8 de abril a las 7:30 de la tarde, allí en el Centro Cultural Tamara Rojo. Porque sí, porque Leonardo, el nuestro, lo podemos enfrentar con el otro Leonardo o con cualquier inventor. El problema es que somos españoles y tienen que ser otros los que escriban cosas como esta. Esto es Le Figaro, esto es 1930 y el presidente de la Sociedad Matemática Francesa escribe un artículo sobre máquinas de calcular de Pascal al ordenador. Y en esta época, que es la época de Tesla, de Graham Bell, de Thomas Alva Edison, de Marconi y de Torres Quevedo, este francés dice de un español, ¿acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Pues la pregunta la hacía Maurice Docan. La pregunta os la hago yo. Pero la respuesta, ¿dónde está? La respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias.